escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue. Búsquenme Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Quiero 3 versiones, hermano Camilo, Nueva Traducción Viviente. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Así como no sabes por dónde entró el alma en el niño que tiene la mujer en su seno, así tampoco puedes conocer la obra de Dios que todo lo dirige. Los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento, o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Nadie conoce, hermano Mario, en el momento en que la mujer está preñada, en qué momento infunde Dios el soplo de vida en ese niño. Eso es lo que está diciendo el pasaje literalmente. En el momento de que la mujer queda preñada, en ese momento Dios sopla. Es algo que Dios determinó desde el comienzo, estamos claros. Y desde ese momento llega la vida, el soplo, la respiración. Eso es lo que dice el pasaje. El aborto es el tema que vamos a abordar, el aborto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Estamos viviendo tiempo último, hermano, donde nos vamos a escandalizar. Si es que nos escandalizamos, porque ahora de nada nos escandalizamos ahora nosotros. Entonces, estamos como que tuviéramos adormecidos, ¿verdad, doctor? No nos escandalizamos de nada. Oímos de adulterio, de fornicación, ni frío ni calor nos da. Oímos de homosexualismo, lesbianismo, no nos da frío ni calor tampoco. Tranquilo, no nos inmuta, no nos pasa absolutamente nada. No nos da a nosotros nada, absolutamente nada. No hay algo que cause algún efecto, hermano Mario. Si estuviéramos en sintonía con Dios directa, deberíamos de sentir lo que Dios siente y odiar lo que Dios odia. ¿Estamos claros? En estos días que vivimos, se escucha en boca de muchos predicadores que el pasaje de Éxodo 21, capítulo 22 al 25, la vida del no nacido es considerada de manera muy distinta a como lo consideramos los cristianos radicales que nos oponemos al aborto. Se sugiere que este texto nos desmentirá de un solo golpe. El aborto es un tema bien controversial, con sentimientos encontrados. Uno pensaría que básicamente el aborto es defendido por cierto grupo de personas seculares y mundanas. Pero nunca creeríamos que dentro de ese grupo estarían los cristianos de líneas pentecostés, hermano Mario, de líneas bautistas. Y aún menos pensaríamos que hay gente de línea reformada. ¿Se imaginan ustedes? Porque cuando hablamos de bautistas, hay unos que se dicen ser bautistas reformados, ¿no? Y ellos, usando la Biblia, tratan de decir que el aborto, la Biblia lo aprueba. Y dicen que este pasaje es contundente, y no solo eso, que hay otros más que pueden avalar el aborto. La Alianza Cristiana de República Dominicana a favor del aborto sacó un documento donde esbozan cuáles son sus argumentos a favor del aborto. Y varios pastores, sacerdotes, escriben sus argumentos. Vamos a examinar qué tipo de argumentos utilizan y luego haremos una hermenéutica correcta, ya que para la mayoría de los cristianos el aborto es un homicidio. Cuando digo vamos a examinar y luego vamos a hacer una hermenéutica correcta, es porque nosotros podemos hacer una hermenéutica correcta. ¿No creen ustedes? Amén. Si nosotros examinamos bien los pasajes, si miramos el texto hebreo, el texto griego, miramos el aspecto cultural, miramos el aspecto histórico de los tiempos antiguos, ¿qué pensaban? ¿Qué es lo que dijo Moisés al respecto?
Si nosotros examinamos, Lester, con mucho cuidado, nos damos la tarea, ¿no?, de examinarlo. Lleva tiempo, Lester, para examinar, investigar, inquirir diligentemente, para luego dar una sentencia, Lester, contundente, lo que dice la Biblia, sin tratar de torcer los pasajes, ¿estamos claros? Y podemos hacer una hermenéutica exacta, Lester, de ver qué es lo que Dios dice al respecto. En primer lugar, o el primer argumento de este movimiento y de muchos más en diferentes países del mundo, está el argumento de la sangre. Levítico 17:11. El primer argumento que tenemos, o que ellos ponen, hermano Mario, es el argumento de la sangre. El argumento de la sangre utilizando Levítico 17:11. Como la vida de la carne está en la sangre, entonces un cigoto, como no tiene sangre, no puede ser considerado una persona, ni siquiera un ser humano, ya que un simple pedazo de carne. Aunque tiene vida, no hay mucha diferencia entre un cigoto y un lunar que a veces sale en algún lugar no deseado. Por lo tanto, no tiene conciencia, no sabe que existe, entonces podemos acabar con él fácilmente. Ese es el primer argumento que ponen los abortistas y los que hacen manifestaciones en diferentes países. Y también lo hacen hombres de ciencia, oigan bien, hombres de ciencia, jóvenes, ancianos, jóvenes, adultos de la tercera edad, que son médicos. Ellos te aprueban el aborto y dicen de que un cigoto no es absolutamente nada. Es como un lunar que puedes quitártelo del lugar donde te dé la gana, si no te gusta verlo ahí. Lo mismo pasa con el cigoto, el primer argumento que ponen, doctor. ¿Está claro? Estos movimientos. Dice el texto 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre y la he dado para que sea rociada sobre el altar en expiación por su alma. Es la sangre que le hace la expiación, porque en ella está la vida. ¿A qué se refiere Levítico? ¿De qué está hablando Levítico, Lester, en este pasaje? Es que la sangre, lo que está diciendo Levítico, es que transmite la vida, la que tiene nuestro código genético. Por eso Dios mandó que se hiciera sacrificio, ¿estamos claros? Se degollaba la víctima y la sangre se esparcía en el altar, ¿ya? Ahora, fíjense bien, ellos dicen, un cigoto no tiene sangre, y Dios dice que en la sangre está la vida, y de hecho está la carga, ahí está el código genético de cada persona. Un cigoto no tiene sangre, por tanto, no hay ningún problema si acabamos con el primer argumento, hermano Mario, ¿ya? De todos estos abortistas. Segundo argumento que ponen es el argumento de la respiración. Según este movimiento cristiano, todo lo que está vivo y respira alaba a Dios. Cuando Dios hizo a Adán, sopló aliento de vida. Por tanto, ¿cuándo llega a tener vida Adán? Hasta que comenzó a respirar, dicen ellos. Los cigotos no respiran, por tanto, no es una persona, según este movimiento. Hasta que el niño sale afuera, pega su primera respiración, hasta entonces tienen vida, dicen ellos, está claro. ¿Cuándo llegó a tener vida Adán? Hasta que Dios sopló sobre él y Adán comenzó a respirar. Un cigoto no respira, dicen los hombres de ciencia. La palabra respiración, viento, aire, viene del hebreo roat, que es para espíritu. Significa espíritu. Por tanto, todo lo que tiene espíritu tiene vida. En el momento que el esperma y el óvulo se unen, hay vida. En este momento tenemos un ser no nato. Al unirse el esperma y el óvulo, es inevitable que se genere la vida. Nos guste o no, hay un ser humano en potencia.
y léame el texto nuevamente. Ustedes lo corrigen acá, ¿oyeron? 11.5 Eclesiastés. ¿Me quería leer algo, doctor? ¿No? Ok. 11.5 Eclesiastés me busca. Los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño aún en el vientre de su madre. ¿Cómo podríamos parafrasearlo, Lester? No tienen más versiones, no buscaron. O sea, ¿quién se da cuenta que en el momento que la mujer tiene en su seno al niño o en el momento que la mujer queda embarazada, quién puede darse cuenta o quién ha visto en el momento que entre el espíritu en ese niño? Es lo que está diciendo el pasaje. No hay vida, dicen ellos. ¿Cómo podríamos entender este pasaje? ¿Qué es lo que está hablando Salomón? Está hablando de un misterio de la vida, estamos claros. Está diciendo que en el momento que la mujer queda preñada, en ese momento Dios infunde ¿qué? Se transmite. Y recordar, hermano Lester, esto se da con Adán. Una vez que la mujer queda preñada, estamos claros, y el óvulo y el esperma se unen, en ese momento hay un ser viviente. No es que Dios está soplando cada rato, estamos claros. Es como el nuevo nacimiento, ¿no? Que se dio en Pentecostés, único, irrepetible, pero hasta el día de hoy Dios sigue haciendo nacer de nuevo a muchas personas. Es lo mismo que pasa entonces, estamos claros, cuando una mujer queda preñada. La palabra ruat en la Biblia se usa más para el Espíritu de Dios, doctor, que para el Espíritu de los ángeles o de los hombres. Para el hombre se usa nefes. O sea, es la palabra que se usa. En el caso de Dios, esa palabra exclusiva para Dios. Pero como Dios viene y sopló en el hombre, ruat, estamos claros. En ese momento el hombre llegó a la vida. En el momento que el esperma y el óvulo se unen, tenemos un ser viviente. Tenemos una vida dentro de la mujer. ¿Estamos claros? Tercero, sí, Freddy. Una pregunta, los métodos que hoy usan entonces las mujeres, ¿está correcto o no? ¿Una optan por operarse? Ahora, de hecho, en este caso, en el caso de los métodos, ¿verdad?, anticonceptivos que existen, ¿no? Mientras el esperma y el óvulo, oiga bien, se unen, sabemos que hay un ser viviente. ¿Estamos claros? Cuando hay estos métodos, por ejemplo, como el DIU, el pescadito, la té de cobre, ¿no? Todos estos elementos que se introducen, me imagino, no sé, ustedes han investigado, lo pueden hacer. Al pasar el esperma y tocar estos elementos, ¿ya? Entonces, de hecho, al encontrarse con el óvulo, no hay un ser viviente, no hay una vida, ¿estamos claros? Ahora, llego al punto, ¿qué pasa ahora con el caso de operarse, verdad? Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, Freddy, diríamos que es incorrecto totalmente. O sea, todos los métodos le he permitido. No sería permitido. De hecho, desde el punto de vista hebreo, eso se ha discutido, Freddy, y no es permitido nada. Dios lo que ha dicho es multiplicado. Esa es la orden, Freddy, estamos claros. Y el hombre ha venido cayendo en desobediencia hasta el día de hoy, ¿ya? En el milenio, eso no va a existir, Freddy. Porque el plan es que la gente se multiplique. No van a haber métodos de ninguna clase, ¿ya? Ahora, si hablamos de métodos desde el punto de vista normal que se practicaba en el Antiguo Testamento, hoy se conoce como el ritmo. ¿Han oído hablar del ritmo, verdad? Amén. ¿Cómo sabían las mujeres con certeza que estaban fértiles y que iban a quedar preñadas? La mujer aquella que se disfrazó de prostituta. ¿Se acuerdan ustedes? Amén. Y luego le pidió el báculo al hombre, ¿no? Para obtener el matrimonio liberato o levantarle descendencia al difunto. ¿Cómo sabía la madre de Isaí, la madre de David, ¿no?, que estaba en el momento exacto para quedar preñada de su mismo marido? ¿Cómo sabían ellas? Ellas era normal, tenían conocimiento de eso. No eran atrasados como nos han dicho, ¿está claro? Ahora, pueden haber sus salvedades, estamos claros. Por ejemplo, hay mujeres que de repente, después de tener 3 hijos, el cuarto hijo se le cayó y por algún problema, no, de matriz, no porque lo provocó. Y luego el doctor le dice que no puede mejor volver a salir preñada, que mejor evite. Hay sus casos circunstanciales. El argumento de la respiración, ya quedamos claros, ¿verdad? El segundo. Tercero, según los defensores del aborto, en el Antiguo Testamento los niños no son considerados por el Señor como personas.
Éxodo 21, 22, 23. Si varios hombres se pelean y en medio de la pelea uno de ellos golpea a una mujer que está encinta y como consecuencia ella tiene un aborto, pero queda viva, el hombre que haya herido será multado en la suma que el marido de la mujer exija y los jueces lo aprueben. Según los defensores del aborto, en el Antiguo Testamento, los niños no son considerados por el Señor como personas, ya que este texto justifica el aborto, ya que si golpea a la mujer y muere el feto, solo se tiene que pagar. Pero si la mujer muere, el culpable tiene que morir. Si el nonato fuera una persona, tendría que pagar por su propia vida. Pero como no es persona, solo paga con dinero. El nonato llega a ser persona hasta que nace. Ese es el tercer argumento de los abortistas. Porque algunas versiones, me lo busca hermano Jairo, aquella versión, Aquí está la misma, ok. la actualizada 2015. Éxodo. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo a lo que imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida. Como dice la Jerusalén 1976. Léalo. Si unos hombres en el curso de una riña dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido a la mujer mediante la arbitrio. Ok. Dice, provoca el parto. Provoca el parto, exacto. En esta dice el aborto. Pero fíjense bien en las dos versiones. Léalo de nuevo, doctor. Con voz de trompeta. Si unos hombres en el curso de una riña dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante el arbitrio. Sin más daño, ¿cómo lo interpretamos, doctor? Yo creo que es eso, que se refiere a que el niño no muere, No, exacto, nosotros así lo interpretamos, pero en esta versión, escuche bien nuevamente, léalo de nuevo, doctor, en esa. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer encinta y ésta aborte sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo a lo que le imponga el marido de la mujer y según lo que establezcan los jueces. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida. ¿El daño mayor en quién? Dicen ellos. En la mujer. Si la mujer sufre un daño mayor, como que la mujer muere, entonces paga vida por vida. Pero como solo fue el aborto del niño, no hay ningún problema, solo se paga dinero, dice. Ellos interpretan de esa forma el texto, ese es el tercer argumento que ellos tienen. En realidad, nada es más opuesto a la realidad. Por las siguientes razones. En primer lugar, hemos de señalar que en el pasaje original, contrariamente a nuestras traducciones corrientes, la palabra abortar o aborto no aparece como tal. Una traducción literal del versículo 22 sería la siguiente. Si algunos riñeren y golpeasen a una mujer encinta y saliere su niño, pero sin haber ninguna desgracia, ciertamente será penado conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Esta ley no nos plantea en principio la situación de un aborto, sino más bien de un parto prematuro. Esa es la textual. Léalo, doctor. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán penados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Esa es la textual, doctor. Me gustó eso, que de hecho lo vertió correctamente, porque la palabra niño está en plural. Era muy común que en Israel salían 2, salían 3 doctorazos ya. Era muy común en esos tiempos los israelitas para que se multiplicaran, doctor, ya. Dios bendecía los vientres de las mujeres. En segundo lugar, fíjense bien, contrario a nuestro uso lingüístico, no aparece la palabra feto por ninguna parte. Por el contrario, en hebreo se utiliza la palabra hebrea yelet o yalet, niño, sin que se haga
ninguna distinción semántica entre la vida del no nacido, cualquiera que sea su tiempo de desarrollo, con la del ya nacido. En ambos casos se trata de niños. Es un dato interesante señalar que en el texto hebreo se utiliza la palabra plural salieren los niños, para mostrar que no se hace distinción por el número de los nacidos o su sexo. Bajo la ley mosaica, al niño no nacido se le consideraría vivo en el útero y se le concede protección y beneficios legales antes de salir. ¿Estamos claros? Por tanto, esta versión está correcta, doctor. Y en el texto, si nosotros somos conscientes y lo examinamos bien, hermano Jairo, el texto, no vamos a encontrar la palabra aborto. No vamos a encontrar que el problema es solo la mujer, la muerte de ella o el daño de la mujer, sino el daño del niño. Y es la palabra yalet para niño. Si el niño sufre la muerte, entonces tenía que pagar vida por vida. ¿Estamos claros? Eso es lo que está diciendo el texto. Es importante que manejemos esto porque, Jairo, hay algunos rabinos, y el problema es que mucha gente considera a los judíos como que fueran la máxima autoridad para interpretación bíblica. Hay judíos, Freddy, que son judíos que son enemigos de Dios, ¿estamos claros? Hay judíos que son rabinos, han estudiado la escritura, pero están resentidos con Dios y con todo el mundo. Y hay una ala de esos judíos, Lester, que ellos tratan de interpretar el texto como les da la gana. Porque para ellos, que todos los gentiles aborten y maten a sus hijos antes de nacer, estamos claros. Que los desaparezcan a toditito. Porque tendrían menos enemigos a su alrededor, ¿ya? Entonces, de repente puede salir una eminencia ahí judía, ¿me entienden? Diciendo de que él es la máxima autoridad. Cuidado, de repente ustedes pueden ver que lo lleve Bolaine, que lo lleve cualquiera de los predicadores conocidos, ¿no? Porque cuando miran un judío, no hay en donde ponerlo, en un pedestal, ¿no? Porque creen que es solo iluminado. Pero la realidad es que los judíos no son autoridad para interpretación bíblica. ¿Estamos claros? Hay otras alas de judíos que están claros que el texto está hablando de la criatura, no solo de la madre, ¿ok? En tercer lugar, el resultado de muerte del niño nacido es contemplado tan solo como una de las posibilidades de este suceso. Por tanto, el niño, si se encuentra en el último mes de embarazo, podría llegar a sobrevivir. En este caso, aquel que había causado el parto prematuro tendría que pagar una multa económica al marido de la mujer. Sí, sí. Léalo. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes del término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija, que lo puede ser a él. Está claro, ¿verdad? El texto es contundente, ¿no? O sea, si el niño nace prematuramente, entonces, y no sufre daño, no y sufre muerte, solo se paga la multa nada más, está diciendo el texto. Por tanto, en el caso que hubiera muerte de la madre, del niño o de ambos, el que la causó sería considerado como sujeto a la ley del talión, a la que se cita literalmente a continuación, 23 al 25 del 21. Pero si la mujer muere, pagará vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dice ahí, Lester. La textual dice, pero si se produce una desgracia, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Una desgracia. ¿De qué desgracia está hablando? De la muerte. De la muerte del niño, de la criatura, estamos claros. Esto significa que se consideraba al que había causado la muerte del niño de la misma manera que a cualquier otro criminal y se le adjudicaba formalmente, en principio, la misma pena. Había quitado vida humana, por lo que tenía que responder con su propia vida. Nefes, tajá, nefes.
Vida por vida tenía que pagar, ¿estamos claros? Si el niño moría. Alma por alma, vida por vida. Eso es lo que está diciendo el texto. Si sucede una desgracia que muere el producto, entonces la persona tenía que llevarlo a los jueces y él tenía que pagar vida por vida. En ningún momento el pasaje está hablando de aborto o aprobando el aborto. No hay pasaje que diga eso, ¿estamos claros? Necesitamos interpretarlo bien. Notemos que esta regulación mosaica tiene que ver con la lesión causada indirectamente y accidentalmente. La expresión sugiere que estamos tratando con un caso de lesión no intencional que involucra culpabilidad. Por otro lado, el aborto es la terminación de la vida de un niño de una manera deliberada, planeada e intencional. Si Dios trató severamente la muerte accidental en este pasaje de un niño no nacido, ¿cuál cree que es su opinión acerca del homicidio deliberado de un no nacido en manos de un doctor de aborto que actúa en complicidad con la madre? Imagínense en el texto, o sea, dos hombres están peleando, pero se da un accidente. Golpearon a la mujer y la mujer perdió el niño. Un accidente. A pesar de que es un accidente, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que determina, Jairo? Hay que matarlo. O sea, Dios no lo dispensa porque es un accidente. ¿Qué creen que piensa Dios entonces de todos los médicos abortistas junto con las madres que lo hacen? Están bajo pena de muerte, están bajo condenación, ¿estamos claros? Nacen en condenación y en sí tienen otro problema más grave para cuando se enfrenten a Dios al final. Hay texto, Éxodo 23, 26. Textual. Y luego, Oseas 9, 14, por favor. Hay textos que son difíciles de entender en Reina Valera 1960. Para poder interpretar correctamente el texto, tenemos que examinar los idiomas originales. Solo así podemos entender claramente el texto. Por ejemplo, Éxodo 23, 26 dice: no habrá aborto ni esterilidad en su tierra y vivirán a plenitud todos los días de su vida. Fíjense bien, la palabra abortar en ese texto en hebreo es shakal. En Éxodo 23, 26 y Oseas 9, 14. En Éxodo 21, 22, Jairo, la palabra traducida como abortar, que aparece en unas versiones, no es shakal, sino yaksa, y significa salir. Yaksa no significa abortar, sino salir. No es la misma palabra que aparece en Éxodo, pero es la que traducen al griego cuando Pablo en Corintios dice yo como abortismo. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con estos que son defensores del aborto, ahora y que lo promueven? Ellos dicen que la palabra es abortar, pero a veces sin haber hecho un estudio exegético del pasaje, solo buscan los textos que ellos creen que son paralelos y los buscan en concordancia y luego te los tiran ahí, ¿verdad? En cadena temática. Pero la palabra es chacal para abortar. Y la palabra para salir es yaksa, la que aparece en el texto. ¿No creen ustedes que es extraño? Porque si fuera lo mismo realmente, el pasaje de 21-22 de Éxodo, con Éxodo 23-26 y Oseas, tendría que aparecer la misma palabra. Pero no está la misma palabra. Pueden ustedes examinar, ¿verdad?, sus concordancias o sus diccionarios griego y hebreo. Los judíos sefardí hicieron la traducción propia del texto bíblico en una famosa Biblia, o la Biblia famosa que se le llama de Ferrara. No sé si cualquiera de ustedes la anda, ¿no? Y si no la buscan, que es importante tenerla. 1553. Es la famosa Biblia de Ferrara. Y pusieron así el texto, interpretándolo literalmente: si alguno riñere o hiriera mujer embarazada y la criatura saliere, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le pusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Pero si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida. Esa es la versión de Ferrara, ¿estamos claros? La buscan porque también es importante. Se parece bastante, Lester, a la Nacarcolunga, ¿verdad?
Si lo parafraseamos bien el texto, dice, si el niño saliere prematuramente en medio de una pelea y no hay muerte, entonces tienen que pagar. Pero si el niño muere, pagará con su propia vida el que causó el daño. ¿Estamos claros? Por tanto, el texto no nos está diciendo que el no nato, por tanto, el texto nos está diciendo que el no nato es una persona, porque si sale y muere, tenía que pagar vida por vida. ¿Estamos claros? Por tanto, el niño, aún dentro del vientre de la mujer, aún en el momento de la concepción, es un ser viviente. Es una vida que está dentro. ¿Estamos claros en eso? Eso es lo que está diciendo el texto contundentemente. Algunos dicen que Oseas 9:14 al 16, me lo busca, justifica el aborto. 14 al 16 de Señor, ¿qué pediré para tu pueblo? Pediré matrices que no engendren, pechos que no puedan alimentar. Toda su maldad comenzó en Gigal, y ahí yo comencé a odiarlos. Yo los alejaré de mi tierra a causa de su idolatría. Yo no los amaré más, pues todos sus jefes son rebeldes. Efraín está condenado, las raíces de Israel están secas y ella no llevará más fruto. Si ella engendrara, yo mataré aún a su hijo amado. Algunos dicen que Oseas 9:14 al 16 y el capítulo 13, 16 justifica el aborto. Si miramos el contexto de Oseas, encontramos que lo que está diciendo el Señor es que por la maldad y el pecado de las personas van a ocurrir esos abortos. Dios condenó a los amonitas por haber realizado abortos y no los perdonó. Amós 1:13. Vamos a ver, por favor. O sea que Dios está castigando a su pueblo, ¿no? Por la rebelión de ellos continua. Yo voy a hacer entonces que sus niños mueran dentro de la matriz. Si llegan a nacer, voy a hacer que mueran. Voy a secar sus pechos para que no les den de mamar, está diciendo. ¿Está claro? El Señor dice, el pueblo de Amón ha pecado una y otra vez y no lo olvidaré. Ya no los dejaré sin castigar porque sus guerras en Galaad para ensanchar sus fronteras cometieron crueles crímenes, abriendo con sus espadas a mujeres encintas. Oiga bien, Dios está condenando lo que ellos hicieron, estamos claros. Entonces estos textos de hecho están fuera de contexto, malinterpretándolo, estamos claros. Dios en ningún momento estaba hablando del aborto. Más bien, Dios está castigando a la nación hebrea, haciendo que sus niños mueran dentro de la matriz, y si llegan a nacer, también los mata una vez que llegan. Pero este es un juicio divino sobre ellos. Que Dios usa medios, personas y circunstancias para hacerlo es otra cosa, pero es una sentencia divina, ¿estamos claros? Cuando Jacob protestó por la falta de consideración de su suegro, dijo: estos 20 años he estado contigo, tu oveja y tus cabras nunca abortaron. Shacol, Génesis 31:38. Oseas invocó a Dios para que castigara a la nación. Dale matriz que aborten, Shacol, y pecho injusto. El verbo hebreo Shacol significa causar un aborto en mujeres, ganado, o hacer aborto o permitir un aborto. Moisés no usó el mismo texto en Éxodo 21:22. No se encuentra la palabra Shacol, sino Yaxa. ¿Estamos claros? Es importante que recuerden eso, ¿no? A la hora que tengan que hacer algún debate. No se encuentra la palabra Shacol, sino Yaxa. No es el mismo texto, no es paralelo con Éxodo, como lo ponen algunos. ¿Estamos claros? Dios condena el aborto. Dios condena el aborto. Amén. Cuando Dios dice no matarás, ya estamos claros, no matarás injustificadamente, ¿no? Y luego en la misma ley te enseña cómo es cuando vos debes defenderte, ¿no? Hasta dónde vos debes respetar la vida. Pero cuando esté en peligro la tuya, ¿verdad? Hoy viene entonces, si está en peligro la vida de la mujer, ¿qué pasa? Sí, hermana Rosalín, ¿verdad? La pregunta del sábado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si está en peligro la vida de la mujer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Su mujer o el niño? Es un hecho, es irreversible. ¿Cuál dejamos? Se tienen que dar esos tipos de casos, Lester, ¿no? Donde tenés que tomar una decisión y con valentía. Estamos claros, ¿verdad? Con toda sinceridad, ¿qué preferiría?
¿La mujer o el niño? Si te miraran esa disyuntiva con seriedad, muchachos, díganme la verdad. ¿Ah? La mujer. O sea, se tienen que ver, ¿verdad? En esos casos, cuando se den esos casos, sí, ¿verdad? Ustedes saben. Hermano, así que las traducciones que consideran esta situación como un aborto, donde existe una pérdida espontánea, se han tomado una libertad lingüísticamente injustificable e indefendible. Los lexicógrafos Brown, Bray, lo entienden correctamente, Éxodo 21:22, como un caso de un nacimiento prematuro, página 1906. Para permitir que la escritura se explique, se debe concluir que entender que la lesión hace referencia exclusivamente a la madre es limitar el significado sin justificación contextual, dicen estos lexicógrafos. ¿Estamos claros? O sea que hay otros que están a favor del aborto y tratan de ponerte como que son textos bien difíciles, son oscuros, no se llega a un consenso, y que no, que hay pasajes que son difíciles de interpretarlo, no se pueden vertir, y te lo ponen en un montón de situaciones, ¿no? Como para que te mires encerrado y al fin y al cabo tenés que aprobar el aborto. El texto es clarito y contundente, ¿estamos claros? Lo que se enfatiza es que si la madre o sus hijos eran lesionados, se debía vengar la lesión con una lesión similar para el agresor. Se involucra la vida, nefe, del bebé prematuro. Entonces el agresor debía pagar con su propia vida, nefe. No existe un estatus de segunda clase para el niño o el feto en esta regla. Hay otro erudito del Antiguo Testamento, Gleason Archer Jr., 1982, página 248, que vierte el texto exactamente. Dice que habla de la criatura y de la madre. Si la criatura en esa riña pierde la vida, entonces la persona tiene que pagar vida por vida. Ahora, no solo uno, doctor, hay muchos que están de acuerdo en esto. Los mismos rabinos que hicieron la Biblia de Ferrara estudiaron bien el texto, ¿no? Llegaron a esta conclusión de que él está hablando de la vida del no nacido. ¿Estamos claros? Hay que respetar la vida, hay que respetar al niño, hay que respetar, dice, al niño del momento que es un cigoto. Tenemos un ser viviente. Y de hecho, en los tiempos de antes, imagine cuando dice la Biblia, ¿no? Bendición de Dios son los hijos a los padres. El padre que tiene un montón de hijos, dice, es como un montón de flechas que tiene, dice, encima, ¿no? Ya saben, en los tiempos de antes, ¿no? Era bueno tener una buena prole, doctor, para que tuvieras quien te defendiera a la hora de ir al ataque, ¿me entiendes? Eran nómadas que vivían en diferentes lugares, doctor, ya. Entonces, tener un montón de hijos para ellos era una bendición de Dios prácticamente, y así lo siguen viendo los judíos. Pero increíblemente, se dice que en Israel, 50,000 abortos anuales, ¿se pueden imaginar ustedes? Anuales, en Israel, ellos mismos, ¿no? De hecho, aprueban el aborto. Hay algunos que están a favor, otros en contra. Pero ustedes saben que una vez que el muro de retención se ha quitado, vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? Que de repente se apruebe el aborto y se legalice. No es nada nuevo. Sabemos que todo esto va a pasar y va a tener que llegar a Israel mismo también. ¿Estamos claros? Entender la Biblia es la faceta más importante de la vida de cualquier persona. Entender la Biblia adecuadamente es imprescindible para que el buscador sincero de la verdad asegure su hogar eterno en el cielo. Entender la Biblia adecuadamente puede sacar al escéptico de la oscuridad, al hombre de ciencia de su ignorancia, y llevarle a la luz maravillosa de la revelación. Una de las herramientas más importantes para poder entender la Biblia es el dominio correcto de la idea del contexto bíblico y su figura de lenguaje. ¿Estamos claros? Es importante que examinemos los textos. Ahora, el problema es que usted le puede probar, Jairo, las palabras hebreas, ¿no? Shakol, Jackson, no es lo mismo. Y le haces un estudio gramatical, le haces una construcción gramatical de cada pasaje. Pero ellos van a buscar cómo tratar de botarte todo, lo que sea, con tal de que se aprueben el aborto.
O si no, buscan como ridiculizarte, diciéndote que estás en un contexto que no tiene que ver nada con nosotros, ¿ya? Pero la Biblia, recuerden que la Biblia, palabra de Dios, no cambia, no tiene sombra de mudanza ni variación. ¿Estamos claros? Sigue siendo la misma. Y a través de esta misma palabra van a ser juzgados tanto judíos como el resto de las naciones. Amén. Termino. La Biblia declara explícitamente lo que Dios determina al respecto. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. De hecho, una de las cosas que Dios aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6:17. El aborto es un asunto serio para Dios. Nosotros debemos basar nuestro enfoque en la voluntad de Dios y no en la voluntad de los hombres de ciencia. ¿Estamos claros? Porque el problema, Jairo, es que usted viene y puede hacer una exposición bíblica tremenda, ¿no? Pero luego te pone una gran eminencia respetada de la medicina. Y comienza con toda su jerga, ¿te imaginas? Y comienza a botarte toditito. Y la gente se enfoca más en él y lo van a aplaudir a él, ¿te imaginas? Y te miran como que realmente estás atrasado. Ahora, hay otros, como les dije el sábado, no creen que la Biblia sea la máxima autoridad en estos asuntos, ¿estamos claros? Pero la Biblia es un libro moderno, doctor. Tiene la noticia de mañana y tiene las perversiones que mañana van a hacer también los seres humanos. Y a Dios ha determinado. Por tanto, todas las personas que están a favor del aborto y todos aquellos pastores que están a favor del aborto, todos los médicos que están a favor del aborto y lo practican, un día van a comparecer ante Dios. Y vienen en condenación, pero van a recibir mayor presión todavía, ¿estamos claros? Por haber cometido todos estos asesinatos. La sangre de esos niños claman por venganza y un día van a tener que comparecer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Dios bueno, damos gracias por permitirnos de estar acá reunidos. Pedimos, Padre, que nos des la capacidad de poder defender tu palabra, poder exponer tu palabra, que nos enseñe, Señor, a poder hacer apología en el momento necesario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación